Buenas noches, mi nombre es Daniel Ayala y voy a contar un poco de mi historia. Bueno, yo a mi vida le puedo comparar con una serie de Netflix, con eventos buenos, con eventos malos, con eventos que muchas veces han roto mi corazón, con eventos que he sentido que mi vida se ha fragmentado, se puede decir, y con eventos que he sentido que han sido de mucha alegría, de mucha bendición. Bueno, mi caminar hasta aquí, creo que algo que marcó mi vida, un poco mi carácter también fue el fallecimiento de mi papá. Mi papá falleció cuando yo tenía apenas 2 años y creo que eso fue algo que marcó un poco mi vida, ya que yo me sentía diferente a los demás. En las reuniones de papá, de padres e hijos, pues no me sentía bien el hecho de que solo esté mi mamá presente, aunque mi mamá fue una mujer que se esforzó demasiado porque éramos 5 hermanos, yo soy el menor, y pues mi mamá trató de cumplir ese rol de papá. Creo que el rol de papá es muy importante, ¿no? Y pues que a la larga eso afecta, porque creo que hasta el día de hoy a veces necesito ese consejo de papá, ese abrazo de papá. Eso creo que ha sido algo que empezó marcando mi vida. Eh, con el posterior crecí pues con ciertas limitaciones económicas porque claro, ya solo había mamá y mi mamá le tocó trabajar eh, y esforzarse, ¿no? Porque éramos 5 hermanos. Gracias a Dios todos somos profesionales. Yo soy de profesión arquitecto y pues algo que también me ayudó en esa época, creo, ahorita que estamos reflexionando sobre mi caminar hasta el día de aquí, ¿no? Hasta el momento de aquí, pues creo que algo que marcó también mi vida fue que mi mami, a lo que falleció mi papá, pues se aferró mucho a Dios. Y ella nos comenzó a instruir, como dice la palabra, no educa el niño en su camino y que aunque sea viejo no se apartará de él. Mi mamá nos enseñó a orar, mi mamá nos enseñó, mi mamá era una mujer muy apegada a la fe, pues siempre esperaba, ¿no? De Dios, que era quien también nosotros veíamos que era quien nos sustentaba. Y pues creo que esa guía de mamá de tan pequeños comenzar con la palabra de Dios, a pesar que cuando entré a la universidad hubo un tiempo grises, yo sé decir que fue un tiempo gris de mi vida, porque bueno, yo también al comenzar a crecer, nosotros asistíamos a la iglesia, y a una iglesia evangélica, a la iglesia que hasta ahora asisto, y pues mi mamá era quien nos comenzó a inculcar no ir a la iglesia. Yo comencé a crecer en la iglesia, comencé a servir en la iglesia en el grupo de jóvenes, y cuando empecé también a hacer deporte, se puede decir que sentía que estas dos cosas eran mi refugio, ¿no? El deporte y la iglesia. Practicaba taekwondo en el colegio y pues sentía que el deporte y estar en la iglesia involucrado era mi refugio. Una vez que yo termino el colegio, ingreso a la universidad, comienzo a estudiar arquitectura, pues ya no tenía mucho tiempo ni para ir a la iglesia ni para entrenar. Entonces poco a poco comencé a, a dejar de congregarme. Como decía, yo servía en el grupo de jóvenes y incluso estaba sirviendo había un ministerio que se llamaba Evangelismo Explosivo en esa época de jóvenes. Entonces estaba ya liderando un grupo y también pues entrenaba, era seleccionado de Pichincha, era seleccionado del Ecuador, también llegué a ser seleccionado de Ecuador. Más o menos yo entré a la universidad y pues el primer año seguí un poco entrenando y asistiendo a la iglesia. Pasa este tiempo, como ya la universidad, la carrera era un poco demandante, dejé de asistir a la iglesia porque no tenía tiempo a los grupos juveniles y a entrenar también, entonces ya no me avanzaba el tiempo, en realidad. Y pues comencé a dejar de frecuentar esto. Una vez que dejo de frecuentar, como sentía, yo le decía a mami, sentía que estaba en una burbujita.
esta iglesia, perdón, mi facultad de arquitectura aquí en Ecuador, en Quito, en la Universidad Central, eh, comencé a descubrir la vida, porque yo casi no salía a fiestas, como me dedicaba a entrenar, era un deportista de alto rendimiento, casi no salía mucho a fiestas, casi no salía mucho con mis amigos y cosas así por el estilo. O sea, mi grupo íntimo era mis compañeros del taekwondo y pues los compañeros de la iglesia. Una vez que yo entro a la universidad, pues comienzo este sería la siguiente episodio, ¿no? Una vez que yo entro a la universidad, pues ya el tiempo se me hace demandante y conozco a una chica que comenzamos a salir, eh, comenzamos, incluso otros nuevos amigos, comienzo a tener nuevos amigos, y comienza mi época gris, se puede decir, porque comienzo a tomar, comienzo a fumar, y comienzo, como decía, poco a poco, como ya no me acercaba a la iglesia, ya no tenía esta intimidad con Dios que sentía al inicio, pues comienzo a apartarme un poco del camino, incluso en el deporte, ¿no? Eh, Pasa el tiempo, nos quedamos embarazados con esta chica que les comento, nos casamos, yo me casé para iniciar, o sea, iniciar el primer año, porque el prepo fue el que le conocí y nos casamos para iniciar el primer año. Yo tenía en ese entonces 21 años, porque 3 años no estudié y me dediqué simplemente a trabajar. Estuve también, estuve en el SMIL, pero salí por la baja médica. Bueno, eh, comienzo mi etapa de enamoramiento con la que actual es mi esposa y nos quedamos embarazados. Para este entonces, yo había pedido este sería el segundo episodio, ¿no? Yo ya había pedido el casarme con mi esposa, como les digo. Mi mamá pues me aconseja que tengo que casarme, que tengo que ser muy responsable, y pues tomo la decisión de pedir la mano de mi novia, ¿no? Y pues eh, nos casamos. Nos casamos, yo tenía 21 años, más o menos, sí, 21 años, mi esposa tenía desde entonces 19 años. Nos casamos, pero perdón, estábamos en este proceso de pedida de mano y todo. Yo ya había pedido la mano fue todo muy rápido porque había pedido la mano de mi esposa. Para esto, ella, ella tiene un embarazo embrionario. Tiene un embarazo embrionario, es que no se implantó bien el feto. Entonces le hacen no se implantó dentro del óvulo el feto y le hacen un legrado. Eh, Recuerdo que mi suegra me llama, porque era días de matrimonio, mi suegra me llama y me pregunta, porque obviamente uno de los motivos era que nos casamos porque ella estaba embarazada. Mi esposa, me acuerdo que, perdón, mi suegra me llama a preguntarme si es que yo me iba a todavía casar. Y pues claro, yo era de las personas que decía que mi palabra valía más que un cualquier contrato. Entonces nos casamos, tomamos la decisión con mi esposa de casarnos. Bueno, como les digo, eso fue un capítulo más, ¿no? Y este capítulo no termina ahí porque nos casamos, decidimos casarnos jovencitos. Uno de los motivos era por el embarazo, pero como digo, no se habían plantado bien y pues le hace un legrado, ¿no? Una vez casados, yo seguí estudiando con mi esposa, seguíamos estudiando en la misma facultad y bueno, trabajaba medio tiempo, nuestros papás nos apoyaron, nos ayudaban con lo que podían, y bueno, nosotros también con mi esposa trabajábamos en lo que podíamos también, seguíamos estudiando. A eso, después de un año, como les digo, yo ya estaba casi apartado de la iglesia, iba de vez en cuando los domingos, porque trabajaba y todo eso, no tenía mucho tiempo. Eh, Nuevamente se embaraza mi esposa después de un año. Y pues nosotros ya estábamos todos felices, ya pasaron los 9 meses, se embaraza. eh, a los 9 meses, ya a punto de nacer, eh, mi esposa, el día, me acuerdo, yo estaba trabajando en vacaciones de primer año, estaba trabajando, o sea, de segundo año me parece, sí, segundo año estaba trabajando en vacaciones en una constructora. Trabajaba de dibujante y me acuerdo que yo soy de las personas que me dedicaba mucho al trabajo. Entonces me acuerdo que justo mi esposa estaba aquí, mi suegra estaba aquí por el tema de que ya iba a dar a luz mi esposa. Entonces yo le estaba cuidando, se podría decir, la dieta y esperábamos que naciera el bebé para poderle cuidar la dieta. Recuerdo que
ya estaban por el día de nacer y mi suegra, ya mi esposa comenzó con los dolores. Mi esposa me decía que le lleve a hacer ver. Bueno, y yo le había pedido a mi suegra que más bien le lleve a hacer ver porque yo estaba trabajando y no quería faltar. Pensaba que no tenía, todavía no era el día de que dé a luz. Entonces le llevan, le hacen un eco. Para resumir un poco esto, le hacen un eco. Le dicen que el bebito estaba con sufrimiento fetal. Hace rato me llaman por teléfono. Le digo a mami también que le acompañe porque mi suegra, como no es de aquí, mi esposa es de la costa, es de Manabí, del Carmen. Entonces mi suegra tampoco no conocía mucho los hospitales ni dónde irse. Mi mami le comienza, cuando van al hospital, a la maternidad. Para esto ya era de noche. Como en la tarde le habían hecho este eco, yo ya también ya salí del trabajo y todo eso. Fui a ver a mi esposa cómo estaba y cómo estaba con el sufrimiento fetal. Bueno, le ingresaron. Justo fue el 13 de febrero, ¿no? Que le ingresan para que dé luz. Eh, y eh, en ese momento recuerdo que eran como las 7 de la noche, que decía este eco que tenía que hacerle una cesárea urgente. Los doctores se demoraron, no le hacen la cesárea urgente. No sé, creo que estaban esperando el cambio de guardia, algo así. La cosa que comienzan a hacerle el, la operación, la cesárea, más o menos a las 12. Y mi esposa me contaba que, bueno, ha sido el primer bebé que nació el 14 de febrero, que le había escuchado, que estaba con sufrimiento, que ella decía que le dolía el estomaguito, se había puesto duro. Al momento de sacarle, dice que todo el mundo se había puesto feliz, ¿no? Pero no le había mostrado a mi esposa. A eso, después de un tiempo le llegan a ver, ya me dijeron que vaya nomás a la casa, y vine acá a la casa porque decían que no hacía nada acá, ahí en el hospital me vine a la casa a dormir. Para eso me llama más o menos tipo 1 de la mañana a decirme que tengo que acercarme urgente al hospital. Yo voy y me dicen que el bebito había nacido muerto. Bueno, para mí ese fue otro momento en que yo sentí que mi vida se rompió, se quebró. eh, se podría decir, ahí tuve una conversión con Dios, un poco de queja, un poco de culpa, un poco de muchas cosas. En esta época me salí totalmente, o sea, me aparté totalmente, comencé a tomar, comencé a hacer muchas cosas indebidas, cosas que me arrepiento, que ya le pido perdón a Dios y pues como le digo, ese fue un tiempo oscuro de mi vida porque me había apartado mucho tiempo de Dios, me había apartado, no quería saber nada de Él, no por el hecho de que yo sabía que pensaba que era un castigo, pensaba que era, no sé, como les digo, fue una época muy difícil tanto para mí, para mi esposa, que fue una época muy dura. Mi esposa tiene una enfermedad que cuando estaba embarazada se le iba el agua de fuente. Ya se le había ido poco a poco el agua de fuente porque había tenido un poco de tiroides. En ese entonces no le hicieron los exámenes en el hospital, no descubrimos que pasaba eso. Bueno, pasar el tiempo, seguí en esta época que digo oscura de mi vida, seguíamos estudiando, yo seguía estudiando. Volvemos a quedarnos embarazados con mi esposa más o menos después de 2 años, más o menos, sí, de 2 años. Sí, de 2 años volvemos a quedar embarazados de nuestro hijo. Y pues yo estaba con miedo, ¿no? Porque tenía miedo que nos pase lo mismo. Eh, una vez que pasa esto, ya mi esposa más o menos a los 8 meses, nuevamente estaba con dolores. Ahí yo también estaba trabajando, recuerdo. Y mi mami le llamé a mi mami a decirle que que si estaba, que no me debían la verita porque me fui a trabajar, que me debían si estaba bien para yo pedir permiso y regresarme. A eso mi mami le lleva al hospital y comienza, pues le habían dicho que todavía no era tiempo, que le vayan a hacer otro eco, le hacen un eco y le dicen que también está con sufrimiento fetal. Bueno, la cosa es que mi mami habla con los doctores, un poco molesta, que tienen que atenderle y la atienden. Gracias a Dios, mi bebé era un poco, se puede ser prematuro, pero gracias a Dios nació, está bien y pues fue nuestra primera, se puede decir, nuestra primera bendición. Fue algo que fue un momento que, este es el tercer capítulo, ¿no? Que me convierto en papá, me convierto por primera vez en papá
y pues nuestra vida con mi esposa, o sea, podríamos decir que comienza nuestra familia, eh, ya con tres, con un hijo. Fue una bendición. Yo seguía todavía resentido con Dios, pero se puede decir resentido y un poco apartado porque por mi conducta también, ¿no? Con la que yo tenía. No era tanto más resentido, sino avergonzado por la conducta que tenía, porque de ser líder en jóvenes pasé a ser líder en el mundo. Cosas que, como les digo, había hecho cosas que marcaron mi vida, ¿no? Que me ayudaron a llegar a un punto de donde y creo que Dios permitió que pasara eso para poder ayudar a otras personas. Luego de esto, comenzamos ya a decir una familia. Yo seguía estudiando, más o menos ya termino mi carrera y pues comienzo a trabajar, a pesar de todas las limitaciones que teníamos con mi esposa, porque a veces nos tocaba hasta pintar casas para poder limpiar casas, me acuerdo, las casas de mis hermanos, casas de familiares, de amigos, íbamos a pintar, íbamos a arreglar, alguien desocupaba a nosotros, íbamos a dejarle medio arreglada para poder ganar algo, ¿no? Aparte de lo que trabajaba también y aparte de lo que mi familia nos ayudaba y la familia de mi esposa. Para esto, mi esposa, bueno, había dejado de estudiar por razones de la vida, que digamos por el tema de tiempo, también por el tema de mi bebé también y por el tema de los recursos. Yo termino de estudiar y ella nuevamente ingresa a estudiar. Ella se quedó más o menos por la mitad. Termino de estudiar y ella comienza a estudiar. Perdón, yo comencé a trabajar y ella comienza a estudiar. Nos quedamos nuevamente embarazados. Era la segunda cesárea, ¿no? Que tenía con mi primer hijo. O sea, con el bebé que nació. Ya era nuestro segundo hijo. Nuevamente se queda embarazada y es un embarazo nuevamente de alto riesgo porque como son consagrados desde el inicio, le mandan a reposo y le toca nuevamente dejar de estudiar. Nuevamente deja de estudiar y pues mi hijita nació más o menos de 7 meses, sino con el mismo problema. Hasta ahora todavía no le habían descubierto el tema de esto de la salida del agua de fuente. Poco a poco, como creo que tiene una fisura, microfisuras que se le salía esta agua de fuente. La cosa que, gracias a Dios, ahí fue un momento de quiebre de mi vida. Que recuerdo que cuando nos dijeron que la bebita entra, mi segunda hijita entra a terapia intensiva, eh, me acuerdo que tengo una nueva conversación con Dios y le pedí a Dios que no pase nada, ¿no? Eh, y en esta conversación con Dios, bueno, hice muchas promesas a Dios también. Y recuerdo que, bueno, mi hijita nace con el mismo problema de esto del agua de fuente, que con sufrimiento fetal. Y pues le ingresa, ¿no? Ella sale, nace como a las 7 mesina, no se le desarrolló bien los pulmones. Lloró al principio porque me acuerdo que mi cuñada, que también estudiaba, ella estaba terminando ya la carrera y ella, por suerte, porque estaba en un hospital, ella estuvo ayudando, ¿no? Bueno, ahí como ella trabajaba, ella estaba haciendo la rural, perdón, estaba haciendo las prácticas ahí en el hospital. Ella estuvo presente también en la operación y nos contaba que mi hijita había nacido y había llorado, pero se había descompensado y le meten a la UCI por el tema de que no se habían desarrollado bien los pulmoncitos. Me acuerdo que fue un tiempo muy difícil para mi esposa y para mí también, porque mi esposa y a ella ya le dieron el alta, a la B todavía no le daban alta, ella tenía que tenía que ir al hospital a darle de lactar, a llenar primero, porque todavía no lactaba, a llenar en tetitas para poderle dar. Y ella pasaba más de que ya, me acuerdo que tenía que cada 2 horas subir al hospital. Y bueno, yo con el trabajo y toda la cosa, mi esposa, fue una época muy dura, ¿no? Porque nosotros ahí fue que volvimos a ver la mirada de Dios. Y con mi esposa, bueno, habíamos prometido en dedicar nuestra vida a Dios, ¿no? Realmente, como decía, hacer muchas veces, no sé si a usted le ha pasado esto, pero comenzamos a dialogar con Dios y hacerle promesas a Dios. En este entonces, bueno, gracias a Dios, mi hijita, esta era la tercera ya cesárea de mi esposa. Y bueno, mi esposa no había querido que le hagan la ligadura. Entonces, al momento de que ya sale, me parece después de un mes más o menos, ya sale mi hijita, gracias a Dios, sanita, completa, sin ningún problema hasta el día de hoy.
nuevamente tenemos esta bendición de ser papá por segunda vez. Para esto nosotros después de esto comenzamos ya a involucrar más en la iglesia. Después de esta promesa que le había hecho Dios, involucrar. Bueno, mi matrimonio tenía muchos problemas por el trabajo. Yo tenía un trabajo muy demandante que pasaba viajando afuera de la ciudad, pasaba casi toda la semana y solo el fin de semana pasaba aquí en Quito. Entonces, como les digo, este nacimiento fue, como quien dice, un otro quiebre en mi vida, porque toma un nuevo sentido, porque yo no estaba bien con Dios todavía hasta ese momento. Yo seguía viviendo una vida libertina, se podría decir, con muchos desaciertos, se podría decir. Y bueno, en esta época da un giro a mi vida porque le había hecho muchas promesas a Dios. Y comienzo mi transformación nuevamente, ¿no? La oveja descarriada vuelve otra vez a, a, al edil, ¿no? Y comienzo a acercarme a Dios nuevamente. Por eso yo seguía teniendo algunos pecadillos por ahí escondidos. Y bueno, que Dios comienza a transformar mi vida. Para esto nosotros comenzamos ya a acercarnos a la iglesia, ya, no era ya sentimos la decisión con mi esposa de ya no ser solo asistentes domingueros, sino más bien asistir y involucrarnos más en la iglesia. Yo me acuerdo que siempre tuve el llamado de estudiar el seminario, el llamado de dedicarme más tiempo a Dios, de entregar mi vida a Dios, pero por ciertas circunstancias de la vida no lo había hecho. Me acuerdo que cuando recién me gradué, yo le había dicho a mami que quería seguir el seminario, y mami me dijo, primero me traes el título de profesional, y después tú, si quieres, sigues el seminario y sigues lo que tú quieras, ya pagándote tus propios estudios, ¿no? Me decía, mano, la cosa que yo comencé a orarle a Dios en esa época, me acuerdo que me dé un trabajo que no me demande tanto, y me quedo sin trabajo, me quedo sin trabajo, me quedé sin trabajo, recuerdo, comencé a trabajar esporádicamente, hubo un tiempo que el Ecuador estaba un poco complicado, de tener un trabajo bien remunerado, pues pasa una época que comienzo a no tener trabajo, y me acuerdo que me asustaba porque decía Dios que me dé un trabajo que me permita estar más tiempo involucrado en la iglesia, me acuerdo. En este entonces, mi esposa seguimos un curso que se llama Matrimonios para toda la vida. Y pues este nos ayudó porque a veces pensábamos que no teníamos problema, como si ella tenía cositas por ahí guardadas. Ella también tenía cosas guardadas. Y este curso nos encamina a comenzar a sacar estas cosas. Me acuerdo que fue un momento también de quiebre ahí, porque sacamos cosas que nos conocíamos del uno al otro. Nuestro matrimonio tambaleó un poco, pero Dios tenía un plan en medio de todas estas cosas. Nosotros tomamos la decisión, después de todo eso, de servir a Dios. Me acuerdo que yo comencé a involucrarme en el Ministerio de Hombres, y después en el Ministerio de Hombres de Valor. No me sentía bien, comenzamos a servir con mi esposa. Recuerdo que el pastor nos involucra en el Ministerio Juvenil, no nos sentíamos tan bien, porque ya no me sentía como que muy joven para ellos, a pesar que recién tenía 30 y pico de años, 33, 34 años más o menos, recuerdo. Y comienza nuestra época de comenzar a buscar a servir a Dios, ¿no? Después de seguir este curso, pues nos guían que comenzamos nosotros a dictar ese curso. Y en la iglesia también se da la oportunidad de comenzar a servir a Dios en un ministerio que se llamaba Matrimonios en Parejas Imperfectas. Pasan ciertas cosas en la iglesia que el pastor, salen los pastores y cosas así, nos ponen a nosotros como líderes de parejas, y entonces comenzamos a servir con mi esposa en este ministerio de parejas, y desde ahí comienza nuestro servicio a Dios, ya un poco más bien involucrados, se podría decir, ¿no? Comenzamos a servir a Dios en el ministerio de parejas, en consejería matrimonial. Y bueno, yo sentía que mi vida ya estaba encaminada. Comienzo a servir, para esto, como decía, comienzo, yo en esta época no tenía mucho trabajo, recuerdo, no había, digamos, buscábamos trabajo, y era un poco complicado conseguir, ¿no? Para esto me dedico, tomo la decisión de hacerme, se puede decir, un arquitecto independiente. Gracias a Dios, comienzo a tener obras, comienzo a construir y cosas así por el estilo, comienzo a tener mi propia empresa, se puede decir, y comienzo a servir a Dios en el ministerio, y, y en la iglesia. Pasaba mucho tiempo y yo quería seguir estudiando. O sea, el pastor, recuerdo que me pide que ya comience
a predicar. En este tiempo que estábamos en el servicio, en el liderazgo, comenzamos ya a predicar con mi esposa. Yo comencé también a predicar ya primero en grupos pequeños y hasta que el pastor me pide que comience a predicar también los sábados, los días domingos. Para esto yo no me sentía todavía preparado y digo, voy a comenzar a estudiar. Justo viene la época de la pandemia, sin trabajo, así porque en esa época recuerdo que casi la mayoría de arquitectos pasamos una época un poco complicada porque eh, eh, esta fue, se podría decir, el, otro punto no, crítico de mi vida, porque ahí sí pasé un año casi medio sin trabajo. Comencé a vivir, se podría decir, de pura fe. Cuando ya no se sabía, yo decía, pero ¿por qué pasan esas cosas? Y bueno, decía, en esta época de la pandemia, Dios nos golpeó tanto en lo económico que a veces ya decía, bueno, ya no va a servir, voy a dedicarnos a trabajar, que como decía, ya en mi carrera ya no había un poco, no había, digamos, construcción en esa época. ¿Quién va a querer construir en la pandemia, no? Entonces pasé casi un año y medio se puede decir, sin trabajo, con trabajos esporádicos, con diseños y cosas así por el estilo que avanzaban más que todo para pagar deudas. Y bueno, ni para eso, porque ya nos habíamos acabado para esto nuestros ahorros y comenzamos, yo desesperado, bueno, y Dios siempre nos sorprendía cuando veíamos que el banco ya estaba en cero, por ahí salió un trabajito. Bueno, siempre Dios nos ha sustentado, hasta ahora nos ha sustentado. ¿Y por qué les hablaba al inicio del tema del taekwondo? Yo viendo esto, para mí el taekwondo, como les decía, era una escapatoria, algo que me encantaba, me gustaba, pero por cuestiones del trabajo, el estudio, había dejado de practicar taekwondo. Justo hace una reunión de ex compañeros de taekwondo del colegio, y nos reunimos con todos y veo que algunos amigos tenían un club, y me dicen, ¿por qué no te pones un club? Bueno, yo siempre quise tener un club. Y fue algo que antes de la pandemia conversábamos con mi esposa sobre ponernos un club, ¿no?, de artes marciales. Para esto fue que a pesar, o sea, que quería tener otra fuente de ingreso adicional, ¿no? Y por qué no, algo que me ha apasionado demasiado, que era las artes marciales del taekwondo. Se da la situación, yo le decía a mi esposa, para esto le decía, pues, negra, siento que Dios me está llamando para los jóvenes, ¿no? Y quería ya comenzar a servir. Una vez que yo pasamos como 4 años como líderes del Ministerio de Parejas. Recuerdo que también comencé a servir en el Ministerio de Líder, en el Ministerio de Hombres y predicando los domingos. Y aparte ya comenzamos a estudiar justo en esta época de la pandemia. Se da la oportunidad de estudiar online, porque yo no tenía chance de estudiar, porque decía, seguía orando, no, a Dios, seguía yo en mis pretextos de seguir orando, que Dios me dio un trabajo donde pueda estudiar el seminario. Pero en ese entonces no había cómo estudiar, no había cómo seguir el seminario porque era algo muy, se podría decir, difícil, porque solo era presencial y era por el norte, vivo al sur. Yo decía, bueno, a las 7 de la noche yo trabajaba hasta las 6, de 6 me tocaba ir al seminario y llegaba acá cuando mis hijos estaban ya dormidos. Entonces yo decía, bueno, que mi hijo está un poco más grande, y ese era otro tipo de pretexto que puse para no estudiar todavía. En ese entonces, en la pandemia, cuando menos dinero tenía, se da la oportunidad de estudiar el seminario. Bueno, yo orábamos con mi esposa porque no tenía dinero ni para pagar, porque como les digo, estábamos bien ajustados de presupuesto. Dios me manda una obra y con eso dije, bueno, Dios, comencé a estudiar, aparte de que era online, que podía eh, estar de forma, se puede decir, virtual, porque ahí ya podía también estudiar y estar con mi hijo, ¿no? Entonces, con mis hijos, porque en ese entonces teníamos 2 hijitos. Comienzo al seminario y todas estas cosas, ya comienzo a prepararme porque ya comencé también a predicar los domingos. Y pues bueno, comenzó ya, como les digo, una época de servicio ya más personalizada a Dios. Después de todo esto que les digo, que ya estábamos como 4 o 5 años sirviendo, predicando también, yo siento el llamado para los jóvenes. Y venían jóvenes a pedirme, jóvenes porque estaba en el servicio de hombres, y comencé a servir a Dios con jóvenes, porque recuerdo en hombres, venían jóvenes a pedirme consejo, ¿no? Y yo decía, tengo el llamado a jóvenes, pero ya no jóvenes no adultos, sino más bien a jóvenes. Sentía que tenía el llamado para jóvenes. Y también comenzaba ya mi tiempo
a ser bien, bien complicado porque era el trabajo, el seminario, el liderazgo, cosas así que ya no comencé, digamos, tomamos la decisión de mi esposa renunciar a los ministerios, a seguir con el tema de servir a Dios, pero ya no con mucho tiempo por el tema del trabajo, seminario, liderazgo y todo eso. Tomamos la decisión de dedicarnos solo a las prédicas dominicales y a consejerías matrimoniales. En este entonces se me da la oportunidad de abrir un gimnasio. Abro mi gimnasio, más o menos hablaba ya en el 2023, hace un año, hablo más o menos mi gimnasio y comienza Dios, lo bendice tanto que comienza a llenarse sin mucha publicidad, sin mucha cosa, comienzan a venir chicos y chicos que necesitaban de Dios. Entonces nosotros comenzamos, nos damos cuenta que Dios fue el que nos, como decía, yo sentí este llamado jóvenes y pues comenzó a servir a Dios de otra forma más personal se puede decir. Para esto, como les digo, antes de comenzar esto del, del a lo que estamos en proceso de abrir el gimnasio, mi esposa me dice, antes, o sea, ya veníamos hablando, llorábamos, ya pasaba cierto tiempo, ¿no? Me acuerdo que mi esposa también estaba orando, ella estaba orando, bueno, ella me dice quiere tener otro bebé, y era el cuarto, la cesárea, ¿no? Recuerdo que, bueno, nosotros decíamos, no es nada imposible para Dios, pero orábamos, que sea en su tiempo, nos cuidábamos igual, porque todavía no nos sentíamos preparados, estábamos orando, viendo, y todo se daba para que, bueno, la cosa es que mi esposa se queda embarazada. Y me acuerdo que yo ahí era que pedía a Dios, el embarazo fue bien complicado porque primero dicen que tenía toxoplasmosis. El doctor me acuerdo que me dijo que por ser parto cesárea yo tengo que tomar la decisión porque se podría, el día de dar a luz, podría darse el tema de que yo tengo que decidir si mi esposa o mi hijo. Recuerdo que ese embarazo fue bien complicado. Pero ahí fue que le descubrieron que tenía esto de la tiroides y por eso era que les iba el agua de fuente. La cosa que, bueno, que fue a pesar de todas estas complicaciones, fue el único bebé. Primero yo pude estar toda la gente que nosotros ayudábamos y toda la gente de nuestros conciertos oraban, ¿no? por mi esposa, por el embarazo. Y como les digo, era la cuarta cesárea. Era bien complicada. La cosa que fue una bendición porque vimos la mano de Dios en medio de todo esto. Mi hijo nació sano, a término, cumplió los 9 meses. Yo pude estar presente en la cesárea, porque fue cesárea, pude estar presente ahí, casi me desmayo, porque le vi, a mi esposa le conozco ya desde las entrañas, se puede decir. Eh, Dios nos tuvo todos esos 9 meses de rodillas, se puede decir, orando, por todas las complicaciones que tenían, o sea, la cuarta cesárea, toxoplasmosis y cosas, mi hijo nació sano, sin problemas. Bueno, eso fue otra mano de Dios, ver a Dios en medio de todos los programas, como digo, en medio de todas las cosas que nos ha pasado, nosotros siempre veíamos la mano de Dios sosteniéndonos. Eh, Abrimos el gimnasio una vez que a mi hijo ya comenzó a crecer, abrimos el gimnasio y pues hemos visto también la mano de Dios, ¿no? Ahora por medio de algo que me apasiona también, tener este nuevo ingreso y algo que me apasiona también, ver la bendición de Dios, porque como digo, ha venido chicos que vemos la necesidad que tienen de Dios. Justo hay una materia que estamos tomando ahora, que el pastor nos ha puesto un reto de comenzar a hacer. Nosotros, yo les daba esporádicamente, se puede decir, pastillas, ¿no? Dios ha puesto, hicimos nosotros un formulario de ingreso de cada alumno y la mayoría son católicos eh, o bien son adventistas, cosas así por el estilo, que nosotros hemos dicho que vamos a comenzar a hablar de Dios en nuestras clases y ninguna hasta ahora no se, no ha sido, como digo, vemos que Dios mismo me ha dado los chicos porque hasta ahora nosotros siempre decimos que somos un, un, un doyan, se puede decir, cristiano. Hemos como, no hemos tenido, eh, no hemos tenido, digamos, rechazo por medio de los papás, sino más bien, he dicho que no hay problema. Y el pastor Concial nuevamente nos ha puesto un reto aquí en el seminario, porque ahorita actualmente ya estoy en séptimo semestre, por la bendición de Dios. Mi esposa ha sido la que me ha apoyado, me ha arrimado el hombro a veces, ayudándome a hacer las tareas, porque a veces sí se me complica. Ha sido de las personas que también me ha ayudado a, a seguir el seminario, porque muchas veces por todas las cosas, por el trabajo, y ha sido de las que ya he estado a punto de salirme, mi esposa ha estado ahí para, como ayuda idónea, animarme a seguir
desvelándome, a seguir trabajando y a seguir, pues, ahora con este nuevo emprendimiento que tenemos. Ella estaba bien involucrada, es algo chistoso porque a ella no le gustaba hacer deporte, ahora le ha tocado hacer deporte. Entonces vemos como Dios mismo ha ido moviendo todo. Ahora en nuestra nueva faceta como deportistas, una familia deportista, Dios ha ido moldeando nuestra vida hasta llegar al día de hoy. Nos ha provisto de armas, nos ha provisto de conocimiento para apoyar ya no a parejas, a matrimonios, sino también a familias de completas, desde los chicos, parejas, porque hemos visto mucha necesidad y bueno, vemos como Dios en medio de todas las cosas nos ha provisto, nos ha ayudado a seguir y pues con la bendición de estos 3 hijitos que les digo que tengo, pues ha sido una ayuda, ha sido el motor que nos sigue dando y pues cómo no agradecer a Dios por todo eso. Bueno, eso es lo que le quería contar. Como les digo, mi vida ha sido como una serie de Netflix que hay momentos felices, momentos tristes, hay momentos agradables, pero es una vida que cada día me da ganas más de vivirla en el servicio a Dios y pues en el servicio a donde Dios me ponga. Y ahorita estamos sirviendo a los jóvenes y no sabemos hasta dónde me voy a poner mañana. La idea es seguir sirviendo. Yo les animo que no sé qué circunstancias estén pasando ustedes el día de hoy. Créanme que si ustedes se aferran a Dios, pues les va a ir bien a pesar de las circunstancias que estén viviendo. Muchas veces pensamos que no vemos la mano de Dios, pero Dios está ahí. Créanme, Dios ha estado en los momentos más tristes, más difíciles, más alegres. Dios ha estado siempre ahí. Un abrazo y así es lo que les quería contar.